2. La idea del humanoide pequeño como entidad extraterrestre es bastante común en la casuística ufológica. Ahí está el emblemático caso del duende de Hopkinsville, un ser de baja estatura y grandes orejas puntiagudas, que en 1955 fue avistado por una familia de granjeros de Kentucky. Ellos incluso declararon que la criatura entró a su casa y se dedicó a realizar travesuras como si se tratara de un niño. Casos como el de Hopkinsville y que involucran goblins de todo tipo se escriben y oyen en prácticamente todas las leyendas de la Patagonia chilena y argentina. Sebastián von Kleist, en su muy buen libro Encuentros con extraterrestres en Chile, 1927-2017, recopila dos casos muy interesantes de duendes alienígenas. El primero es la historia de Lucio Quevedo, un niño de Putre, misma locación donde sucedió el famoso caso del Cabo Valdés, quien en 1974, cuando tenía 10 años de edad, desapareció camino de la escuela a su casa. De acuerdo a su testimonio, fue llevado por unos seres pequeños y juguetones hasta una casa brillante, donde le hablaron de la paz mundial y de los cambios que iban a venir para Chile. Estuvo un día perdido y, luego, cada vez que relataba su historia, mencionaba a sus captores como una mezcla entre duendes y ángeles. El otro incidente es fechado en 1968, en Santiago, en el sector de Recoleta. Dos hermanas, la mayor de 12 años y la otra de 9, recibieron la molesta visita de una duende que montaba un Foo Fighter. Sucedió en febrero, pleno verano, y las pequeñas estaban jugando en la calle con amigos del barrio. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando del cielo bajó una esfera de luz con una pequeña mujercita de orejas puntiagudas sentada dentro. La duende trató de capturar a la más chica de las hermanas, pero la otra logró agarrarla y evitar que se la llevaran. Hubo un testigo, una amiga de las niñas, llamada Mónica Lagos, que corroboró la historia, aunque ella no vio a la mujercita, pero sí al globo de luz que intentó secuestrar a su amiga. Tanto Mónica como las protagonistas del incidente terminaron muy asustadas, tal como lo resaltaron a radios y periódicos de la época, como la sensacionalista revista Vea. Chile es una fértil provincia de avistamientos de pequeños seres, criaturas que, como sostiene Patrick Harpur en el ensayo Realidad Daimónica, son manifestaciones culturales que no podemos negar ni reprimir, pues mientras más se reprimen, retornan patológicamente. Escribe Harpur en el capítulo ¿Por qué grises? ¿Por qué ahora? La aparición de pequeños y aparentemente maléficos alienígenas grises, aunque parece una regresión, es más bien una mejora de la idea ancestral del duende, pero ahora como una parodia de la realidad científica en lugar de una manifestación de las fuerzas de la naturaleza. El modelo arquetípico es el mismo. Los grises nos tratan como nosotros tratamos al mundo natural, cogiendo muestras, analizando y operando sobre nosotros con una distancia científica ejemplar en sus naves espaciales tipo laboratorio. No me cabe duda de que los grises se extinguirán a medida que se agoten las configuraciones imaginativas que los contienen. A lo mejor ya se están extinguiendo, pues las afirmaciones de los extraterrestristas han alcanzado una cota de extravagancia tal que presagia un desplome. Pero los grises reaparecerán bajo formas diferentes, mientras los viejos telares tejen nuevas variantes del mito del duende. El investigador Cris Salazar se explaya en un estupendo bestiario geográfico de duendeología chilena que pueden leer completo en una entrada de su web Urbatorium. En el Norte Grande, por ejemplo, escribe Salazar, se habla de los pachachos. Se les relaciona con toda clase de tradiciones locales, enterramientos indígenas, tesoros escondidos, túneles en los cerros, brujos y hechiceros, etc. Se los describe como pequeños, anchos y cabezones,
parecidos a bebés en 1,5 metros de estatura. El asunto de los duendes de la Pampa fue puesto otra vez en atención con el hallazgo en 2003 de un misterioso cadáver momificado bautizado como el Duende de la Noria, al que, si bien se le precisó científicamente su naturaleza humana, se lo creyó hasta extraterrestre, corresponde a un extraño cuerpo de menos de 15 centímetros, por lo que se piensa incluso en alguna clase de mutación, pues habría vivido hasta los 6 u 8 años. Acerca de la fauna sobrenatural santiaguina, Salazar expone: se ha hablado de duendes desde los orígenes de la ciudad y hasta doña Catalina de los Ríos, la Quintrala, se decía que poseía uno. En la década de 1850 hubo una serie de reportes de avistamientos de duendes cojos en el sector de Recoleta, algo identificado como demoníaco, los que molestaban a las lavanderas arrojándoles cosas o riéndose con carcajadas salvajes. Otros símiles tuvieron lugar en el río Mapocho y el puente de Calicanto, en los años 30 del siglo XX. También hubo noticias de supuestos duendes apareciendo a los pies del Cerro San Cristóbal. Algunas adivinas lograban adoptar alguno para que las ayudara con el diagnóstico de sus pacientes. En 2004 volvió a hablarse de supuestos encuentros, esta vez en calle Einstein de Recoleta, e incluso en Conchalí han existido denuncias de supuestos seres que moran desnudos en las alcantarillas. Por alguna razón, en la ciudad de Santiago los duendes prefieren esta zona, ubicada al sur de la metrópoli, pero se destaca también el Cajón del Maipo y Pirque, con su propia oferta de turismo místico, y todo el valle interior de los ríos Maipo, Río Colorado y Estero San José, que están colmados de historias legendarias de criaturas cordilleranas, algunas bastante recientes. Comentan que, en las cercanías de Cauquenes, en la quebrada de los Pilones, región del Maule, habitaría una gran cantidad de gnomos en cavernas y cuevas subterráneas, de las que emergen solo para robar novillos blancos y a veces gallinas, que usan de alimento, incluso devorando seres humanos en ciertos casos, a los que tientan con banquetes de mucha comida y bebida, atacándolos cuando ya están ebrios. Los duendes mitológicos siempre han tenido una gran presencia en las tradiciones de la Araucanía, con presencias como el Anchimalén. Existe, en tanto, toda una tradición de seres mágicos equivalentes a duendes, gnomos y enanos entre los pueblos originarios de la zona, personajes que los mapuches y pehuenches llamaban en forma genérica como los Xeshu, Seshu o Deshu. La tradición de los goblin patagónicos se extiende en un amplio territorio que va desde la cuenca de Yanquihue hasta el Nahuel Huapi y San Carlos de Bariloche del lado argentino, prosigue Salazar. Mucha influencia europea se percibe en ellos, especialmente de las colonias alemanas establecidas en la zona. Se trata, en todos los casos, de supuestos habitantes de bosques, campos y ríos. En Osorno son un poco más agresivos, molestan a los niños, les arrojan manzanas en la cara o causan alborotos en las casas. Un caso famoso de la ciudad fue el de una residencia en donde los duendes jugaban arrojando objetos a los dueños, como piedras de morteros o colgando la ropa tendida al sol en altas ramas de los árboles del patio. Los huilliche de la zona creen que se trata de espíritus condenados y despreciables, causando problemas, perturbando la vida familiar, provocando crujidos de muebles y robándole los animales a los pastores. Los duendes han dejado su huella en la toponimia de la región de Aysén, donde van de la mano de tradiciones como la ciudad de los Césares, siendo sus pequeños guardianes a menudo con la capacidad de cabalgar y controlar esferas de luz o de fuego. Yendo hacia Magallanes, emergen relatos como el de un antiguo jefe aoniquenc, llamado Papón, colaborador del gobernador Diego Dublé Almeida, quien decía haber visto en el extremo austral chileno, hacia 1870, varios seres extraños, incluidos unos seres pequeños y negros llamados hualichos.
El argentino Ramón Lista, en tanto, también comentó de estas criaturas fantásticas y otras parecidas en su exploración realizada hacia 1890.